quiero invitar a ustedes que nos están viendo desde casa y también a ustedes que están aquí a que tengamos un tiempo de reflexión. Voy a tratar de ser lo más reflexivo posible sobre un tema que considero nos ayudará como a entender la dinámica de la vida cristiana. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 8. A propósito, este jueves, Dios mediante, vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Romanos. Ya estamos en la recta final, pero vamos a tomar dos versículos de la carta a los Romanos para esta reflexión que quiero hacer con ustedes. Capítulo 8, versículos 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. ¿Lo tienen? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Siéntense, por favor. Gloria a Jesús. Muy bien. Acabo de leer dos versículos sobre los que creo que vale la pena reflexionar muchísimo, muchísimo. Porque esta reflexión va dirigida en ese sentido de uno poder entender la vida de uno. No sé si les ha pasado que a veces uno como que no entiende. Uno dice, pero Dios mío, se suponía que al yo ser cristiano, hombre, mi vida iba a ser diferente. Y a veces nos encontramos, hermano, en unos atolladeros, decimos, en unas situaciones, en la familia, en la enfermedad, en la casa. Y yo creo que es válida la pregunta, ¿por qué, Señor? O sea, no creo que blasfememos contra Dios. Tampoco creo que Dios se decepcione de nosotros cuando a veces le preguntamos, Señor, pero no te parece que te estás pasando conmigo ya. De verdad creo que en nuestra condición humana a veces nos cuesta digerir los procesos por los que nosotros muchas veces pasamos. Así que la reflexión que quiero compartir hoy va en esa dirección. El texto dice esto: pero sabemos, y la forma como inicia el versículo es ya muy diciente. El apóstol dice, pero sabemos. Es decir, esto que voy a decir a continuación es algo que nosotros lo tenemos muy claro. Esto que voy a decir a continuación es algo que no es una sorpresa. Sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cómo dice el texto realmente? ¿A bien o para bien? Les ayudan a bien. Muy bien. Primero, ese texto muchas veces es mal interpretado o se le hace decir al texto lo que no es. Por lo general, cuando nosotros estamos frente a ese texto, lo citamos para más o menos significar lo siguiente: si hoy me despidieron del trabajo, eso es porque Dios me va a dar un empleo donde voy a ganar el doble de dinero que ese. Y citamos el texto y decimos, diablo mentiroso, me echaron de este trabajo, pero diablo, declaro y decreto la palabra de Dios que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que si me echaron de este trabajo, mañana Dios me va a dar otro, que voy a ganar el doble, diablo, para que te duela. Y lo cierto es que a veces ni nos llaman. No es que no ganamos el doble, es que ni nos llaman. Y quedamos confundidos. Quedamos como, bueno, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué? La palabra del Señor, ¿dónde está? ¿Por qué no es? O
sea, ¿por qué no me está yendo mejor? Bueno, porque el texto, mi querido, no quiere decir eso. El texto nunca quiso, es decir, cuando el apóstol Pablo dice esas palabras, pero es que no tenía ni de lejos el pensamiento que si a ti te pasa algo mal hoy, es porque mañana te vas a volver millonario. No, el texto no dice eso. Así que si alguna vez nos sentimos decepcionados ante ese texto, bueno, realmente fue que no lo supimos entender. Listo. Así que lo primero que quería hacer es llamar su atención a que el texto no es lo que muchas veces nosotros queremos que el texto diga. Entonces, vamos ahora sí a entender esa expresión y vamos a entenderla según lo que el apóstol dijo y quiso decir, según lo que el apóstol realmente dio a entender. Y para eso necesitamos leer el texto junto con el texto siguiente. Por lo menos esos dos textos nos permiten ver la claridad. Así que, por un lado, tenemos la primera parte del versículo que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que lo que yo hoy quiero que encajemos de forma correcta es esa expresión: todas las cosas nos ayudan a bien. Esa es la frase que quiero que encajemos. Y para que la podamos encajar y veremos cómo nos va a iluminar la vida, vamos a estudiarlo en su contexto. Primero, para que nos ayude a bien, primero, ¿a quién se aplica el texto? ¿Ese texto le aplica a un inconverso, a un rebelde, a un ateo? Ese texto le aplica primero ¿a quiénes? A los que han sido llamados por Dios. Bueno, asumimos que los creyentes son creyentes porque han sido llamados por Dios para salvación. Así que, primero, ¿quiénes son los destinatarios de ese texto? Los destinatarios de ese texto son los que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Así que ese texto aplica para los creyentes en Cristo que están comprometidos con el propósito de Dios. Ojo con eso. Ojo con eso. Creyentes en Cristo comprometidos con el propósito de Dios. De repente sale por allá alguien que tiene un expendio de droga y vende vicio y vende cocaína y vende marihuana y dice: yo soy cristiano, yo soy creyente. No, para él no aplica el texto. O sea, él no puede decir que si me cierran la olla que tengo hoy es porque Dios me va a abrir otra mejor mañana. No, para él no aplica ese texto. Ese texto aplica para los creyentes comprometidos con el propósito de Dios. Segundo, ¿cuál es el objeto de ese texto? Es decir, cuando dice todo nos ayuda para bien, ¿cuál es el objeto de ese bien? ¿Cuál es el bien al que se refiere el texto? Eso es importante. ¿A qué bien se refiere? Y entonces ahí vamos con el propósito. Porque el texto dice que todo obra para bien para los que conforme a su propósito son llamados. Así que ese texto me está diciendo a mí es que todo lo que a mí me pase en esta vida, bueno, malo, como yo lo quiera llamar, todo eso obra para ayudarme en el propósito de Dios. Así que ahora el paso siguiente es definir cuál es el propósito de Dios. ¿A qué propósito de Dios se llama? Porque otra vez, si no entendemos cuál es el propósito de Dios al que se refiere aquí, volvemos a aplicar el texto de manera incorrecta y nos decepcionamos. Nos decepcionamos porque si de repente yo creo que aquí se refiere al propósito de Dios de que yo vaya a las naciones, que a mí me conozca todo el mundo, o que yo tenga una mega iglesia y resulta que van 20 años y lo que estoy es pastoreando a 5 personas, me siento decepcionado. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿cuál es el propósito al que se refiere allí el apóstol Pablo, para el cual todo obra para bien? ¿Quién me dice cuál es ese propósito?
No, no se pongan el texto lo dice, no se me pongan aquí de teólogo ahora. No, el texto, denme la respuesta según el texto sagrado. Ese es el propósito. El propósito es para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Señores, no le busquen más. Eso es tan claro como está allí. Ese es el propósito. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, señores, que sepan ustedes que todo obra para bien a los que aman a Dios, conforme al propósito son llamados. ¿Qué tiene el apóstol Pablo en su mente? ¿A qué propósito se está refiriendo? Bueno, él mismo lo dice en el texto siguiente. El propósito es que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Pero mire cómo está Dios comprometido con nosotros, con ese propósito, que mire los conceptos que utiliza antes. Dice, a los cuales de antemano, ¿qué hizo? Los conoció. El Señor nos conoció de antemano. ¿Y qué hizo? Y nos llamó. Y nos predestinó. ¿Ok? Nos llama, nos conoció de antemano y así nos predestinó. La palabra predestinar significa, que en el griego es la palabra proorizo, significa apartar de antemano, apartar algo con un fin específico. Predestinar algo es establecer algo con un fin específico, hacerlo de antemano. Eso es predestinar. Ya luego a esa palabra, según la cosmovisión teológica desde la que se vea, se puede llevar hasta incluso afirmar la doctrina de la predestinación, que Dios a uno los escoge para el infierno y a otro para el cielo. No estamos de acuerdo con esa doctrina. No creemos que la palabra predestinación tenga absolutamente nada que ver con inconversos, ni tampoco con la salvación en el sentido de que unos para el cielo y otros para el infierno. Yo la entiendo tal cual como la está utilizando aquí el apóstol. Está diciendo que Él nos predestinó con un propósito, y el propósito es que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Muy bien. Señores, es que Dios no estaba jugando con nosotros cuando nos llamó. No. A ver, cuando Dios llama a Howard, Dios llamó a Howard y de una lo predestinó para que Howard sea conforme a la imagen de su Hijo, de Jesucristo. Así que cuando Dios llama a Howard, lo salva para salvación. En la mente de Dios está: quiero que Howard, cada día que pase, cada día Howard se parezca más a mi Hijo Jesucristo. Howard, a ti Dios te predestinó para eso, para que todos los días, Howard, tú hables, pienses, camines, te parezcas a Jesucristo. Y lo mismo con el hermano Javier, y con Edwin, y con Leo, y con Génesis, y con acá, y con todos nosotros. Con todos nosotros. Bien, aquí va ahora sí la reflexión. Ya traté de explicar el texto. Espero haberme hecho entender y que de aquí en adelante ese versículo lo sepamos entender de la forma correcta. Ya sabemos a cuál es el propósito que se refiere. Otra vez recuérdeme, ¿cuál es el propósito para el cual todas las cosas nos ayudan a bien? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Muy bien, así que ese es el propósito. Ahora, ¿qué significa ser hecho conforme a la imagen de Jesucristo? Andar conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Quién más? Que seamos imitadores de Cristo. ¿Usted dijo algo importante? ¿Cómo? Imitar el carácter de Cristo. ¿Quién más? Pertenecer a la familia de Dios, siendo Jesucristo el primogénito. Ok, ¿quién más? Buscar la bendición cada día. Buscar la perfección cada día. Ok. Bien. La hermana se acercó más a la
a la respuesta que quería escuchar. No que no todas han estado acertadas, pero según lo que le quiero enseñar. Salvo que yo cambio la palabra imitar el carácter de Dios, de Cristo, y más bien formar, que se forme en mí el carácter de Cristo. O sea, no se trata está muy bien lo que ella dice, pero según lo que yo quiero transmitir no se trata solo de imitar, se trata que en mí surja, que se forme en mí el carácter de Cristo, que sea natural, o sea, que en mí se desarrolle de forma natural. ¿Me hago entender? Es diferente. Es diferente cuando yo hago algo por imitación a cuando yo lo hago porque es mi carácter. ¿Me hago entender? Uno es un comportamiento programado. Es decir, bueno, yo hoy voy a estar en el culto y como voy a estar en el culto me tengo que comportar bien, tengo que tratar de imitar así que aquí no digo malas palabras, no soy grosero, soy amable. Pero ¿y cuando salgo del culto qué? Cuando estoy en la empresa, en la calle, ¿qué? En cambio, cuando es porque el carácter de Cristo se está formando en mí, es que como yo me comporto en la iglesia, me comporto en el trabajo, me comporto en la casa, me comporto en la calle, porque es en mí formándose el carácter de Cristo. A mí realmente me sorprende cuando yo veo a la gente que piensa que el evangelio es una especie de camisa de fuerza en la que para que tú hagas las cosas tienes que tener un chuzo, que alguien te esté chuzando, o un policía que te esté vigilando. Yo tengo que decirles que yo siento hasta culpa, porque si un miembro de la iglesia que yo pastoreo tiene esa forma de pensar, es porque yo he fallado, probablemente yo he fallado en la forma de explicar el evangelio correctamente. Muy buen punto. Y ahí voy a eso, hermana Nelcy. Dice la hermana Nelcy, y me parece muy oportuno su comentario. Dice ella, ¿por qué razón? Si nosotros explicamos aquí bien cuáles son nuestra forma de creer, de vivir, cuál es la doctrina, luego cuáles son nuestras normas, cuáles son nuestros reglamentos, y alguien la conoce, y hablemos de alguien que sirva a Dios, ¿por qué le entra por un lado y le sale por el otro? Y la hermana menciona la forma de vestir, pero a eso podemos añadirle no solo la forma de vestir, la forma de negociar, la forma de tratar a los demás, la manera de comportarme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso es que yo necesito tener a alguien encima que me esté puyando, cuidado, no se porte bien, o que el pastor esté amenazándome con que te voy a poner en disciplina indefinida, cadena perpetua si tú no cumples? Yo tengo que decirles que lo segundo que me produce es dolor, porque yo digo, este cristiano no he entendido todavía que se trata de que el carácter de Cristo sea formado en mí. Y aquí voy a la reflexión. Mis queridos, esto se trata de yo parecerme a Cristo cada día más. De eso se trata la vida cristiana. ¿Me escucharon? Se lo voy a repetir. La vida cristiana se trata de yo parecerme a Cristo cada día más. Hoy debo parecerme a Cristo más que ayer. No en el físico, en su carácter. ¿Cómo es el carácter de Cristo? ¿Cómo era Jesús? Bueno, la Biblia, hermano, la Biblia nos da muchos detalles de cómo era el carácter de Cristo. Empezando que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cristo era santo, era íntegro, era fiel. O sea,
De eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata que yo me parezca a Cristo cada día más. Ojo, sépame entender esto que voy a decir. La prioridad de Dios, no quiero decir que a Dios no le interese, sí le interesa, pero la prioridad de Dios no es que tu cartera o tu bolsillo esté lleno de plata. La prioridad de Dios no es esa. La prioridad de Dios es que tú te parezcas a Cristo. De hecho, y aquí ya entro a la reflexión. Si para que tú te parezcas a Cristo, Dios tiene que vaciar tu billetera, no dudes que lo va a hacer. Se lo voy a repetir porque creo que perdí a más de uno. La prioridad de Dios no es que tu billetera esté llena de plata. Lo que no significa que Dios no quiera bendecirte, claro que sí, pero esa no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es que tu carácter sea formado al carácter de Cristo, que tú te parezcas a Cristo. Y si para lograr eso Dios tiene que vaciar tu billetera, Dios lo hará. ¿Listo? Ahora sí, todo obra para bien a los que amamos a Dios. Ya tenemos la base para entender ese versículo de forma correcta. Todo obra para bien. De manera que si hago negocio con alguien y me termina estafando a esa persona y me termina quitando mucho dinero, bueno, si eso me ayuda para formarme al carácter de Cristo, todo obra para bien. Si se me cierra una puerta y esa puerta cerrada me ayuda para que mi carácter sea triturado y sea formado al carácter de Cristo, todo obra para bien. Si se me abre una puerta grande, hermosa, poderosa, y esa puerta abierta ayuda para que mi carácter sea formado al carácter de Cristo, todo obra para bien. Todo lo que pasa en la vida, bueno o malo, que no hay nada malo, al creyente no le pasa nada malo. O sea, mirándolo desde esta perspectiva bíblica, al creyente nunca le pasa nada malo. Solo le pasa lo que lo va a ayudar a formar el carácter de Cristo. Qué lindo sería que viéramos la vida desde esa perspectiva, ¿verdad? O sea, realmente, por ejemplo, ustedes saben que tengo a mi papá en la clínica y aunque ha estado mostrando alguna recuperación, realmente es muy lenta y a veces hay cosas que se complican y eso es muy desagradable. Y los que han tenido un familiar en situaciones similares, pues ya saben ustedes lo feo que es, ¿verdad? A mí no me gustaría vivir eso. Pero si en algo Dios considera que eso obra para bien, para mí acercarme al propósito del Señor y principalmente a la vida de mi padre. Yo creo que mi padre tiene sus sentidos, que él entiende, él no puede hablar, a veces abre los ojos, la mayoría del tiempo lo tiene cerrado, pero las veces que le hablamos él llora y sentimos que él nos entiende. Así que si él está allí, eso le está ayudando en algo, aunque a mí me parece duro, me parece cruel, me parece horrible. Si dependiera de mí, yo cambiaría las circunstancias. Pero si eso está haciendo que en la vida de mi papá su carácter sea llevado, moldeado al carácter de Cristo, entonces para mi papá eso está obrando para bien. Y luego a mis hermanos, a mi mamá especialmente, todo esto a mi mamá le está generando toda una situación de enseñanzas. Y si usted le pregunta a mi mamá, cuando hablamos con ella, mi mamá, bueno, ya ustedes la conocieron, ella a veces llora, ella dice, pero ¿por qué hay que esperar tanto? Y ella es impaciente y ella quiere ya que le digamos, mamá, ya mi papá se levantó de la cama o mi papá habló, y para ella es una tortura. Pero incluso para ella, esta experiencia tan desagradable y tan dolorosa la está
formando algunas áreas de su vida, la está formando, está puliendo Dios en ella. Así que aún esto para mi mamá obra para bien, en el sentido que su carácter está siendo formado al carácter de Cristo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? En ese sentido, cuando te levantan una calumnia, cuando te critican, a ver, ¿qué cosas más negativas me podrían hacer a mí? Vamos con la negativa y después con la positiva. ¿Cómo lo encajo en la idea? No sé, pero amén, amén. Ok, déjeme esa partecita ahí para el final. Ok, muy bien, así es, tal cual, ok. Bien, cosas que nos hacen a nosotros. A ver, que me engañen, ¿qué más? Que me levanten una calumnia, que me afecte mi reputación, ¿qué más? Que me menosprecien, ¿cómo? Que me traicionen, que me ¿qué? Que me pellizquen, que me critiquen, sobre todo si es una crítica destructiva, ¿verdad? Si es una crítica destructiva, que me critiquen destructivamente, ¿qué más? Ojalá que cada uno me mencione algo que usted de pronto haya experimentado. Que lo humillen. ¿A cuántos en algún momento de nuestra vida nos han humillado? Si no lo han hecho, te profetizo que en los próximos días lo van a hacer. Que la gente pase por encima de uno para lograr un objetivo. A veces en el trabajo un compañero, para tratar de él buscar un ascenso, pasar por encima de usted. ¿Qué más? Uy, que lo utilicen a uno. ¿Qué más? ¿Cómo? Dañarle el testimonio. Menosprecien. Bueno, mis queridos, definitivamente cada una de esas palabras que ustedes han dicho son desagradables que no las hagan. ¿Es así o no es así? Pero si te han hecho esa, y tal vez alguien diga, pastor, a mí me han hecho cada una de esas que han mencionado, te felicito. ¿Por qué te felicito? Porque hoy eres lo que eres gracias a que todo eso ha obrado para bien en tu vida. Si hoy eres un poquito más paciente que ayer, es gracias a todas esas situaciones que te han pasado y que Dios con eso ha formado tu carácter y hoy te pareces un poquito más a Jesús. Y si para que te parezcas un poquito más hace falta una dosis doble de lo que ya te han dado, todo obra para bien a los que amamos a Dios, mis queridos. Les dije que hoy era una reflexión que nos ayudaría como a entender, ¿verdad?, la vida cristiana. Hermano, porque, mire, no nos echemos mentiras. Estas son cosas que a veces uno no le presta atención, pero que a veces nos traban, ¿verdad? Que son como cositas sencillas, pero que a veces nos traban. Bueno, cuando el apóstol Pablo escribe este versículo, una cosa magistral. Este versículo es una especie de llave para destrabarnos, para saber entender las cosas. Ahora vamos a las cosas positivas. Cosas positivas que nos pueden ayudar a bien. Bueno, yo creo que cuando a uno le reconocen el trabajo y lo felicitan por algo que uno hizo bien, no sé usted, a mí me inspira, a mí eso me anima, a mí me hace sentir, oye, lo voy a mejorar. Entonces creo que eso obra para bien al propósito para el que fuimos llamados. ¿Por qué? Porque yo digo, hombre, voy a seguirme esforzando, voy a seguir pareciéndome más a Jesús, ¿verdad? ¿Qué más? Que lo exhorten con amor, claro. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nos exhortan con amor. Horrible que no nos exhortaran, hermano, horrible que no nos llamaran la atención, ¿verdad? Para mí sería muy horrible
que las personas que están bajo mi autoridad, me vean cometer errores y que me ignoren. El mensaje que yo leería es: no, este quiere que yo me estrelle. Este no le importa, él lo que quiere es que yo rápido me estrelle. Pero si alguien, un hermano, un amigo, un líder, un pastor, me corrige con amor, yo a veces a mi hijo, sobre todo a Santiago, Carlito muy difícil me da guerra, pero Santiago a veces le corrijo y a veces le digo: hijito lindo, mira, esto no es así. Pero yo otra vez lo corrijo y no le digo hijito lindo. En los dos casos lo hago con amor. El tema es que tú puedes corregir a alguien no con amor, y no necesitas maltratarlo para que la persona sienta que eso no lleva amor. No tienes que alzar la voz. A veces se siente cuando el que te está corrigiendo lo hace con ironía, y aunque te dice mi amor lindo, pero tú sientes que hay veneno en eso. Tú dices: este no lo está haciendo con amor. Me estoy haciendo entender. O sea, corregir con amor no necesariamente tiene que ver con que siempre sea que te llamen la atención con ternura. A veces te llaman la atención con palabras suaves, pero son palabras lisonjeras, son palabras realmente que llevan veneno. Entonces, cuando yo hablo de corregir con amor, es que quien te está corrigiendo lo está haciendo porque de verdad quiere el bien para ti. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? En eso nosotros tenemos que tener madurez. Y ya se me fue el tiempo, termino con esto, con esta palabrita. Nosotros tenemos que tener madurez y saber entender cuando el que me está corrigiendo lo está haciendo con amor. Los hijos que están aquí, cuando sus papás lo están corrigiendo, y por más duro que sea su papá, por más duro que sea su mamá, lo más seguro es que esa corrección es con amor. Es que esa corrección es para que usted mejore, para que usted le vaya bien. Uno tiene que aprender eso. Y si el que me está corrigiendo, yo me doy cuenta, hermano, este hermano, en vez de haberse puesto a coger rabia conmigo, me pudo haber dejado que me estrellara. Pero si se ha tomado el tiempo de llamarme la atención, si ha tomado el tiempo de hacerme ver los errores, es porque me ama. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hermano querido, con sabiduría. Sí, Señor. Sí, Señor. Entonces el hermano tocó un punto muy importante: corregir, pero hacerlo con sabiduría. De pronto con amor, pero igual con sabiduría, que la corrección no se termine convirtiendo en algo que termine sea destruyendo a la persona. Claro, claro. O sea, es correcto que yo pueda detectar eso en la persona que me está corrigiendo, que esa persona realmente lo que procura es que yo salga adelante, es que yo avance, ¿verdad? Y dice el hermano, eso es inspirador, totalmente, totalmente. Mis queridos, el tiempo se nos fue. Yo quería seguir charlando más, pero ustedes me están viendo con cara de pastor, se está como emocionando mucho, pastor. Colóquese de pie, por favor, tenga la bondad. Yo les pido que tomen este texto, si no lo tienen subrayado todavía en su Biblia, subrayenlo y, y, y yo les pido que tratemos de ver la vida, o sea, que esos textos, esos versículos sean como unos lentes con los que vemos la vida. Sí, yo utilizo los lentes para ver de lejos, no para ver de cerca. Yo para ver de cerca más bien me los tengo que quitar porque veo mejor sin los lentes de cerca. Pero para ver de lejos necesito los lentes. Si yo veo sin lentes, yo sé que usted está ahí, pero no veo los detalles de su rostro. No sé si me está haciendo mofa o se está riendo, no sé.
Me pongo los lentes y ya veo el mosquito que tiene ahí volando sobre su cabeza. No, estoy exagerando. Yo quiero que este versículo, estos dos versículos sobre los que hemos querido reflexionar hoy, se conviertan como en estos lentes para usted. Mira la vida con estos lentes, según Romanos 8, y estos versículos. Que cada problema en tu vida, míralos con esos lentes. Cada circunstancia de tu vida, míralos con estos lentes. Si me has recibido este consejo con humildad y me lo has recibido con solicitud, esto te va a ayudar para la vida. Sabrás que te acabo de entregar un consejo muy, muy valioso. Si me agarras este consejo, lo tomas con solicitud, con hombre, sí, el pastor lo que me está enseñando es un principio para la vida. Mi querido, esto te va a acompañar el resto de tu vida. Va a ser como esos lentes o esa, no sé, esa lupa que te va a dar una nitidez para ver los detalles de las cosas que te ocurren e interpretarlas de manera correcta. Ya no dirás estoy salado, dirás estoy bendecido. Estoy bendecido. Ya no dirás estoy de mala, ya dirás Dios me ama. Ya no dirás todo a mí, todo a mí. Ahora dirás gracias, Señor, por todo lo que me permites. A los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien, obran para bien, para el propósito que fuimos llamados por el Señor. Todas las cosas harán que nos parezcamos más a Cristo. Todas las cosas nos ayudarán a que podamos parecernos, podamos ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo, al carácter de Cristo. Padre, gracias te doy en esta preciosa noche. Gracias por este grupo hermoso de hermanos que han asistido a este culto, por los que nos están viendo a través de las redes sociales. He querido compartirles esta reflexión de tu palabra y te pido que tu Espíritu Santo pueda llevarla y la pueda, Dios mío, introducir a lo profundo de cada corazón en esta preciosa hora. Padre, en el nombre de Jesús, así te lo pido. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Jesús. Amén y amén. A ustedes que nos acompañaron en la transmisión desde casita, muchas gracias.